Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Gracias por la compañía. Bueno, en este programa con un invitado de lujo, con el líder de uno de los sectores tal vez más fuertes de la coalición de gobierno. Hablamos del general retirado, hoy senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a quien saludamos. Le damos las muy buenas noches y por supuesto el agradecimiento por estar aquí. Gracias, Manini, por venir. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, hay mucho para charlar, pero por mencionar un tema de actualidad, y más que de actualidad, tiene que ver con lo que se viene, las elecciones del 28 de noviembre. Finalmente el Senado votó excepcionalmente retirar esa veda alcohólica. ¿Qué le parece el planteo? Y un poco yendo más de fondo, ¿no es hora de tal vez modernizar nuestra ley electoral? Sí, probablemente sí. Yo creo que siempre hemos dicho que en la política manda la realidad. La realidad era un despropósito que ese día, dado todos los eventos deportivos del día previo a las elecciones, estuviéramos con esa veda impuesta legalmente. Y también es cierto que es una ley muy antigua, una ley que ya tiene casi un siglo de antigüedad, una ley que indudablemente obedecía tal vez a otra realidad. Yo no creo que hoy haya gente que por tomar el día antes vaya a cambiar su voto el día eleccionario. Es probable que tenga usted razón y que haya que rever esa norma, como tantas otras que hay que obedecen a otra época, pero han quedado vigentes a lo largo del tiempo. Así que es probable sí que haya que cambiarlo. En este caso, indudablemente que había un sector comerciante afectado y indudablemente entendimos así y se votó por unanimidad eso. Hoy en el Senado, ahora en el Parlamento se votó por unanimidad. Yo creo que indudablemente reinó o primó el sentido común en este caso. Hablando de cambios y de leyes, bueno, el gobierno se prepara para abordar la ley forestal. ¿Se le dio verdaderamente importancia a los cambios que impulsó Cabildo, o Cabildo, por usar un término militar, bajó la guardia y cedió a el gobierno esa modificación de la ley forestal? Manini. No, nosotros mismos, el día que se aprobó la ley hace un año en la Cámara de Representantes, dijimos que estábamos dispuestos a hacerle cambios para lograr que en la Cámara de Senadores tuviera el apoyo de todos los sectores, porque creemos que es una ley que le sirve al país. Nosotros mismos fuimos los que propiciamos estos cambios, modificar algunos de los artículos del proyecto de ley, manteniendo la esencia. La esencia es que no se planten las mejores tierras del país con eucaliptos, que las mejores tierras del país se preserven para producir alimentos, granos, tambo, etcétera, etcétera, lo cual genera mucho más divisas al país y sobre todo genera más trabajo y más radicación de la gente en el interior del país. Manteniendo esa esencia, nosotros siempre dijimos, se puede hacer cualquier cambio que haga que toda la coalición de gobierno también apoye el proyecto. Todavía no están definidos los sectores cómo van a reaccionar ante estas modificaciones, pero nosotros estamos convencidos de que la ley se va a aprobar con los votos de todos o sin los votos de todos, pero la ley se va a aprobar. Estamos convencidos y estamos más que convencidos que la ley es una ley no solo buena, es necesaria, es impostergable. Estamos viendo cómo se están forestando campos en Colonia, Soriano, Río Negro, campos que no debieran ser forestados, y yo creo que cualquier persona con sentido común, cualquier persona que no esté actuando por sus intereses económicos personales, tiene que entender que la propuesta nuestra es de total sentido común. ¿Usted está seguro de que se va a respetar eso que planteó Cabildo? Yo estoy seguro, acá en la política nunca puedo estar seguro de nada, pero lo que le puedo decir que así como está modificado, no hay argumentos válidos para decir que esa ley no es buena. No hay argumentos válidos. ¿Y el compromiso del presidente con las asociaciones de productores, con el lobby, y usted lo sabe bien, esto es política también, con algunas industrias forestales? Espero que prime
el sentimiento de que es lo bueno para el país, no para determinados lobbies que se han acostumbrado a hacer lo que quieren en este país, y de una vez por todas hay que anteponerles el interés nacional. Espero que prime a todo nivel, por eso no me quiero adelantar a hacer especulación. ¿Hubo lobby en la concesión de aeropuertos? Bueno, nosotros cuando se discutió el proyecto de ley hace un año más o menos, en diciembre del año pasado, en el Parlamento, un proyecto de ley que era proyecto del Frente Amplio, hay que decirlo, lo presentó el Frente Amplio, creo que fue tal vez el último proyecto remitido por Tabaré Vázquez al Parlamento, y que tuvo rápidamente el apoyo del Partido Nacional. Nosotros fuimos críticos, sobre todo críticos por esas extensiones de concesión por muchos años adelante, que aparte atraviesan o trascienden a muchas administraciones de gobierno. Fuimos críticos y votamos en contra de esa parte de la ley. Lo que ocurre además, senador, es que yo creo el actual gobierno de coalición se ha caracterizado por negociaciones cortas y acuerdos largos, o concesiones enormes. Porque lo mismo pasó con el puerto, donde ahí Cabildo y por lo menos interfirió en la jugada y cambió un poco las cosas, ¿no? Eso lo vamos a hablar después, igual, ¿no? Pero ahora en el aeropuerto. Usted dice el actual gobierno. No se entrega soberanía. El actual gobierno, yo diría. Manini. Bueno, perfecto, sí. El actual gobierno, no. El gobierno anterior también lo hizo con UPM, le dio concesiones a 50 años a UPM, a estos mismos concesionarios del aeropuerto le extendió como 20 años la concesión, también sin licitación, sin llamado a interesados. En el año 14 se le extendió hasta el año 33 la concesión, ahora se extiende a 20 años más. Es decir, que esto es un modus operandi de distintos gobiernos de dar concesiones largas sin importarles cuáles son los gobiernos que van a venir después y si esos gobiernos realmente tienen interés en mantener esos concesionarios o no. Nosotros indudablemente que tenemos limitadas nuestras posibilidades porque está en base a nuestra fuerza política, lo que significamos políticamente nosotros, que no tenemos a veces la decisión que quisiéramos tener en determinados temas. Pero lo que estamos haciendo ahora, y lo hemos anunciado, es proponer un proyecto de ley que determine que toda concesión que exceda más de determinado lapso, más de una administración para adelante, deba contar con la venia del Senado. Acá el Senado da veñas para designar un ministro de un tribunal de apelaciones, da veña para un ascenso a coronel en las Fuerzas Armadas, es decir, ascensos militares. Bueno, que se requiera la veña del Senado antes de firmar algo que comprometa futuros gobiernos. Y también estamos pensando hacerlo extensivo a zonas francas, que para conceder una zona franca también se requiera la veña del Senado. En nuestro proyecto no prevemos mayorías especiales, es decir, que el gobierno, como en este caso, un gobierno de coalición tiene una mayoría de legisladores, lo puede perfectamente adoptar. No le estamos trancando al gobierno, digamos, su actividad de gobierno propiamente dicha. Pero sí condiciona las normas del acuerdo, digamos, ¿no? Si hubiera algo que realmente... ¿Y el límite de tiempo cuál sería, Manini? Nosotros estamos pensando en más de una administración para adelante. Es decir, cuando exceda, o sea, los 5 años. Cuando exceda más de 5 años para adelante. O sea, por eso. O sea, cuando, no sé, supongamos la concesión del puerto, yo recién le mencionaba, bueno, este gobierno termina... Que empiece y termine ese acuerdo con el gobierno. No, le damos un periodo más por delante para que sea más ágil, ¿no? Por ejemplo, este gobierno termina el 1 de marzo de 2025. De estar aprobado nuestro proyecto, cualquier concesión que vaya más allá del 1 de marzo del 2030 tiene que tener autorización del Senado. Así lo estamos pensando, lo vamos a presentar en estos días, ya lo hemos anunciado. Creemos que va a ser bueno eso, que se discuta en el Senado los términos, porque en definitiva hay partidos que están hoy en el Senado, que no están integrando el gobierno, que la miran pasar de costado y que de repente son gobierno en el próximo periodo o en el otro y tienen derecho a opinar sobre el tema y a discutir sobre el tema. Pero la idea no es tampoco trancada al Poder Ejecutivo, pero sí que tenga
un control legislativo que yo creo que le hace bien a la democracia en general. Bueno, hablábamos de la concesión del puerto, donde allí Cabildo generó técnicamente la posibilidad de que si se va a realizar alguna intervención realmente significativa, sí tenga que pasar por el sistema político, ¿no? Sí, nosotros ahí en el tema del puerto exigimos que se agregara una adenda, que finalmente se agregó, de que si iba a haber alguna enajenación futura de las acciones de la empresa que opera en el puerto de Montevideo, tenga que tener el aval del gobierno uruguayo. Creo que es un buen antecedente, es una forma de pasar un mensaje de que el gobierno uruguayo no puede quedar ignorado, no puede estar pintado en algo tan importante como es qué empresa va a manejar la principal terminal del puerto. Es decir, una cosa son los belgas, otra cosa serán los chinos, otra cosa serán los rusos. Bueno, si se va a hacer algún cambio de acciones, que el gobierno tenga la potestad de decir no, eso no nos sirve, ¿no? Y eso sí, la empresa accedió y se firmó, y bueno, y creemos que eso ha sido una mejora para nosotros importante. Por supuesto, si hubiéramos estado en la negociación, tal vez hubiéramos pedido otras cosas más, pero el hecho es que nosotros accedimos a la información del acuerdo con el hecho consumado, cuando ya estaba firmado, ¿no? ¿Cómo estudia, cómo analiza la posibilidad de un acuerdo de tratado de libre comercio, mejor dicho, con China, Cabildo Abierto? ¿Qué posición toma ahí? Bueno, la posibilidad de un acuerdo para nosotros es buena, es decir... ¿Y qué pasa con la industria uruguaya? Pero espera un poco, la posibilidad de un acuerdo siempre significa más fluidez en el comercio, significa que aranceles que hoy se pagan no se paguen, significa muchas cosas. Ahora, no hay un acuerdo, no hay ni siquiera un borrador. Yo no puedo decir que es bueno o es malo, tenemos que ver cuál es el borrador, cuál es el proyecto de TLC para decir esto lo apoyamos o no lo apoyamos. Hoy hay un título nomás, TLC con China. Nosotros decimos TLC con China, en primera instancia es una cosa buena, porque eso facilita el comercio. Ahora, cuando venga lo que se negocia, si partes del acuerdo liquidan alguna industria nacional o algún sector nacional, bueno, ahí ya empezamos a tener problemas, empezamos a tener peros. Bueno, con esto no estamos de acuerdo, con esto sí, con esto no. Y habrá que ver el conjunto, que es lo que le sirve al país, si le sirve seguir adelante con el tratado o no seguir. Hoy es solo un título, se está estudiando y se puso plazo hasta fin de año la factibilidad de un acuerdo y recién se va a negociar a principios del año que viene. Señor, hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego seguimos charlando. Tanda, ya regresamos con más Uruguay Debate. Hola, soy Amalia, candidata por las bases a la departamental de Canelones por el Frente Amplio. Soy Mónica Bueno, candidata a la presidencia del Frente Amplio de Canelones. Soy Óscar Amigo, candidato a presidente en la departamental del Frente Amplio de Canelones. Soy Susana Muñiz y soy candidata a presidenta de la departamental del Frente Amplio de Canelones. Este 5 de diciembre, poné tu voto para el FA que todos queremos. Más participativo, inclusivo y solidario. Que demostremos que la fuerza política, nuestro Frente Amplio, es la primera fuerza política del Uruguay. El Frente Amplio es la herramienta fundamental del pueblo uruguayo. Vamos a renovar la herramienta y los precisamos a todas y todos. Es muy importante que todas las Frente Amplistas y los Frente Amplistas vayan ese día a votar. Así que te pedimos que vayas a votar. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez.
Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.acuapura.com.uy. Y bien, seguimos con más Uruguay Debate. Tal vez en el tramo anterior hablábamos de temas generales. Ahora vamos a hablar un poco de la salud de nuestro país, senador. Bueno, ni que hablar. Yo creo que hoy Cabildo tiene un capital político allí con Salinas verdaderamente significativo. Y más allá de lo sanitario, ¿cómo visualiza usted que se ha trabajado en la pandemia a nivel de políticas sociales y económicas? Y mirando hacia futuro, ¿no? Lo que pasa, lo que ha dejado el COVID y cómo se recupera eso. Indudablemente que en lo social y en lo económico la pandemia ha significado un golpe muy duro para muchísimos uruguayos, para el mundo entero, pero para los uruguayos en particular. Creo yo que la pandemia se manejó en muy buena forma, así lo reconoce el mundo entero, que dice que Uruguay fue de los países que mejor trató la pandemia. Por supuesto, igual nos golpeó fuerte, nos llevó amigos, nos llevó compañeros, nos llevó familiares. A todos nos pegó mucho esta pandemia en muchos aspectos. Pero indudablemente que la crisis económica y social que existía en este país antes de la pandemia, esa crisis con la cual el Frente Amplio entregó el gobierno el 1 de marzo del año 2020, esos 200.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas en asentamientos irregulares, esos 400.000 uruguayos trabajando en la informalidad, esos 200.000 uruguayos desempleados o en seguro de paro, esos miles y miles de niños que comen en el comedor de la escuela o no comen, esa realidad que entregó el Frente Amplio después de haber tenido 15 años de bonanza económica, de haber entrado al Uruguay más dinero que nunca desde la guerra de Corea, de haber entrado dinero por el precio de lo que nosotros vendíamos y de haber entrado dinero por el escandaloso endeudamiento al que sometieron el país. A pesar de eso, entregaron el país como le entregaron. Toda esa situación social y económica, la pandemia no hizo más que agravarla, porque dejó sin trabajo a más gente y complicó la vida a muchísimos. Eso no cabe duda. Ahora es el gran desafío de recuperar a toda esa gente y de darle trabajo a la gente, darle oportunidades y por supuesto atender los dramas sociales a los cuales asistimos permanentemente. Yo creo que el gobierno está adoptando medidas, ha demostrado sensibilidad, ha implementado planes a través del MIDES, a través del Ministerio de Vivienda, a través de distintos ministerios, ha, digamos, escuchado a la gente, ha sido, eso sí, direccionado ese apoyo, no ha sido un apoyo generalizado como pedía la oposición con una renta universal básica que era por 3 meses y significaba tantos cientos de millones de dólares, que si se hubiera implementado estaríamos hasta el día de hoy, porque nunca hubiera sido momento para quitarla, y hoy estaríamos, quién sabe, en qué situación financiera el país, en qué
espiral de inflación, etcétera, etcétera, como lo han vivido otros países que han hecho lo que la oposición pedía que se hiciera acá. Yo creo que ahora viene un tiempo en el cual todos tenemos la expectativa o el optimismo suficiente para pensar que va a haber un rebote en la economía, va a haber puestos de trabajo, la temporada turística aparenta que va a ser por lo menos mucho mejor que la anterior y que va a haber trabajo para muchos uruguayos, hay muchos proyectos, muchas obras en marcha. Tenemos la expectativa de que esta realidad tan dura que hemos vivido en este último par de años, que se sumó al desastre con el cual se entregó el gobierno el 1 de marzo del 2020, nosotros estamos convencidos de que va a venir un tiempo de mejora que ojalá que sea significativa y que sea realmente apreciable por todos los uruguayos. Yo lo escuchaba atentamente. Usted me hablaba de un muy buen manejo de la pandemia por parte de Salinas. ¿Salinas es un capital político de Cabildo? ¿Puede llenar o puede completar una fórmula con usted, Manini? Yo creo que Salinas es un capital político del país. Pertenece a Cabildo, su futuro político dependerá primero que nada de qué es lo que él quiere hacer. Yo creo que hablar ahora de candidaturas políticas es un poco tomarle el pelo a esos centenares de miles de uruguayos que están desesperados. Estamos en el año 21, faltan 3 años para el año electoral. Si pasarán cosas en estos 3 años, estaremos vivos, no estaremos vivos, no lo sabe nadie. Yo creo que no hay que adelantar. Salinas es el doctor Salinas, por supuesto, que es una persona que ha logrado el reconocimiento y el apoyo de buena parte de la población, lo cual habla muy bien de la gestión que él ha llevado adelante, pero adelantar tiempos electorales creo que no corresponde, y aparte honestamente no sé ni qué es lo que él va a querer hacer en el futuro. 2 temas vinculados con la sanidad y con la salud. Vacunación, ¿debe ser obligatoria? Usted sabe lo que está pasando en el mundo, es noticia. En Austria se ha confinado a quienes no se vacunaron, directamente no pueden salir de sus casas. En otros países le piden un hisopado para acceder al transporte público, ya sea un tren o un ómnibus. Aquí hay gente que trabaja en la salud y usted lo sabe que aún no se ha vacunado. ¿No es momento de pisar el acelerador y exigir la vacuna? Mire, acá desde el principio se dijo que la vacunación no era obligatoria. A pesar de eso, se vacunó más del 70% de los uruguayos, se llegó a lo que se llama la inmunidad de rebaño. Yo no creo que haya que obligar a la gente de la forma que se obliga en Austria o en otros lugares. No creo que sea ese el camino. Yo creo que ya está bien claro cuál es el efecto de la vacuna, lo que ha significado. Creo que los principales perjudicados en caso de ser contagiados son los no vacunados, son los mismos que se resisten a vacunarse. Yo creo que no hay que entrar en esa actitud un poco paranoica de buscar que todos se vacunen y el que no se vacuna poco menos que fusilarlo. Creo que no. Creo que hay que respetar la voluntad de la gente que no se quiso vacunar. No está demostrado que eso ponga en mayor riesgo al resto, porque la gente no vacunada en definitiva contagia, como también contagia a la gente vacunada que se agarra la enfermedad, solamente que la agarra con menos gravedad. Yo, si usted me pregunta mi opinión personal, no lo he hablado con el Ministerio de Salud Pública, pero mi opinión personal, no se puede ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Tratar de convencer a la gente de la bondad que tiene la vacuna y de que se vacune. Yo estoy vacunado, el ministro está vacunado, pero también tenemos nosotros legisladores que no se han vacunado. Respetar la voluntad de cada uno. En definitiva, creo que los que corren el riesgo son los que no se vacunan, son ellos principalmente, no es el que está al lado vacunado, no es, por lo menos no está comprobado que sea así. Usted mencionaba el turismo, hay un grupo justamente de argentinos que están pidiendo o el hisopado gratuito o menor costo. ¿Eso sería una buena medida para incentivar la visita del extranjero? Bueno, ahí hay una ecuación económica. ¿Cuánto cuesta el hisopado? ¿Cuánto pueden dejar ellos si vienen al Uruguay gracias a que tienen el hisopado gratuito? Yo creo que
es un tema para discutirlo más técnicamente. Yo no me opongo, pues, si eso significa que vengan al Uruguay en vez de irse a Brasil. Ahí el país va a ganar mucho más que lo que pierde en un hisopado, en un PCR. Es un tema de medirlo. Recordemos que acá hay miles de uruguayos que viven del turismo y todo lo que se haga para atraer turismo va a favorecer a mucha gente. ¿Y el cannabis turístico, Manini? Nosotros somos contrarios al cannabis recreativo, somos contrarios, lo propusimos en nuestra campaña de derogar la ley que legaliza la venta del cannabis en farmacias. Ahora, hace pocos días, dijimos en el Parlamento y públicamente que hay que lanzar una campaña mediática masiva para educar a la gente, que los uruguayos sepan el daño que le ocasiona el cannabis. Y hubo gente que se ofendió por eso. Lo que dijimos es, hay que educar, no dijimos hay que prohibir. Nosotros somos conscientes de nuestra fuerza política, que no tenemos los votos para prohibir el cannabis recreativo y no lo estamos proponiendo, porque no solamente la oposición, sino buena parte de la coalición de gobierno no están de acuerdo en derogar esa autorización. Entonces nosotros no insistimos con eso, pero decimos, el uruguayo tiene que tener la información suficiente. Aquí usted compra una caja de cigarrillos y le muestran una foto impactante de cómo queda una persona que fuma. ¿Y por qué no le hacen lo mismo con la droga? ¿Por qué no hay una campaña masiva como hubo con el tabaco en su momento, pero masiva de en todos los medios permanentes? Se gastan tanta cosa. Bueno, eso no es un gasto, eso es una inversión. ¿Y por qué no lo hay con el alcohol? Y también, porque hay quienes sostienen que el alcohol es la puerta de todas las drogas. Una cosa no quita la otra, se puede hacer las dos campañas. Pero ¿sabe por qué se lo planteo, Manini? Y usted lo recordará claramente. Una de las últimas acciones de Vázquez como presidente fue generar un ámbito de discusión para realizar una campaña contra el uso abusivo de alcohol, por ejemplo. Y además los números hablan, las estadísticas hablan. Hay gurises de 12, 13 años que ya están llegando a la casa borrachos cada vez que salen. O se emborrachan en la casa. Estoy totalmente de acuerdo con que se haga también una campaña masiva con el alcohol, y pero cuando hablamos de campaña masiva, no solo en los medios de comunicación, en las aulas, en primaria, en secundaria, tienen que haber reuniones de todos los alumnos y explicarles el daño que hace, mostrarle imágenes. Y se puede hacer, el alcohol también se la puede considerar como una droga más. Las drogas en general, todo lo que genera adicción y que genera conductas que contribuyen a alterar el tejido social y romper la familia, y vaya si el alcohol genera problemas familiares serios, eso es claro. Entonces yo creo que el alcohol hay que considerarlo en esta campaña que yo hablo de sensibilización sobre las drogas, también incluir al alcohol. Yo no, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no puede ser que acá se esté repartiendo la marihuana, vendiendo la marihuana, y que no se esté alertando del daño que ocasiona. Cualquier neurólogo, y yo he hablado con varios, le dicen que la marihuana consumida a determinada edad, sobre todo en la adolescencia, cuando 18 años, 19, 20 años, a esa edad le afecta el crecimiento del cerebro, el normal desarrollo del cerebro, y genera efectos irreversibles después. Lo dicen especialistas en el tema. Vamos a explicárselo a toda la gente, que lo sepan. Después, si quieren fumar, son libres de fumar, y seguramente muchos van a seguir fumando igual, porque no les importa lo que les digan. Pero por lo menos que se diga. Lo mismo pasa con el cigarro. El que fumador sigue fumando, pero ve la foto, ve cómo va a quedar, ¿no? Bueno, que se le haga lo mismo con el que consume droga, incluido el alcohol. Incluyo el alcohol también, ¿por qué no? Hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego seguimos charlando. Tanda, ya volvemos. Aquapura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Hola, soy Amalia, candidata por las bases a la departamental de Canelones por el Frente Amplio. Soy Mónica Bueno, candidata a la presidencia del Frente Amplio de Canelones. Soy Óscar Amigo, candidato a presidente en la departamental del Frente Amplio de Canelones. Soy Susana Muñiz y soy candidata a presidenta de la departamental del Frente Amplio de Canelones. Este 5 de diciembre, poné tu voto para el FA que todos queremos. Más participativo, inclusivo y solidario. Que demostremos que la fuerza política, nuestro Frente Amplio, es la primera fuerza política del Uruguay. El Frente Amplio es la herramienta fundamental del pueblo uruguayo. Vamos a renovar la herramienta y los precisamos a todas y todos. Es muy importante que todas las Frente Amplistas y los Frente Amplistas vayan ese día a votar. Así que te pedimos que vayas a votar. Con más Uruguay Debate, charlando con el líder del partido Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. Senador, ¿qué evaluación realiza de la gestión en materia de seguridad pública o ciudadana? Yo creo que ha habido notoriamente a partir de marzo del 2020 un cambio de actitud en el Ministerio del Interior, en quienes tienen a su cargo la responsabilidad de garantir la seguridad de los orientales. Creo que ha habido un cambio de actitud y ha habido, esto dado en la ley de urgente consideración, un marco legal que le permite o le da herramientas a quienes tienen la responsabilidad para poder ejercer la autoridad con más eficacia, con más eficiencia. Ha habido un cambio, ha habido un descenso de los números del delito, un descenso estadístico. Creo que falta mucho, que estamos muy lejos de los números que uno puede decir son aceptables. Seguimos con problemas serios de inseguridad, eso no cabe duda. Indudablemente que uno podrá decir cuáles son los números aceptables, pero cuando vemos las cosas que pasan a diario, el incremento de asesinatos y todo, nos damos cuenta que el tema no está solucionado. Pero para cambiar realmente digamos, el fondo del asunto, hay que hacer algunos cambios que se están haciendo, a nuestro entender, en forma muy lenta. Nosotros... ¿Qué tipo de cambio? ¿Dónde está esa fórmula o la clave para bajar aún más el índice delictivo de nuestro país? Bueno, yo aclaro primero que si digo lo que voy a decir es porque ya lo hablé. Primero lo hablé con el ministro Larrañaga y después lo hablé con el ministro Heber. Nosotros queremos que haya un cambio en las medidas que se tomaron, que retiraron a la policía del contacto con la población. Durante 15 años la política fue llevar hacia atrás a la policía, crear grandes comandos centralizados, ir desplumando de a poco las comisarías, los destacamentos policiales, cada vez menos gente en la comisaría, si había un móvil ya no lo hay. Yo he visto
comisarías de campaña con un cartel que dice abrimos el viernes, o sea, cerradas. Bueno, esa política, que fue una política intencionada de llevar la policía hacia atrás, para mí es un disparate, porque lleva a que la policía pierda el contacto, el primer contacto con el ciudadano. El policía que está junto al barrio es el que sabe dónde vive el ratero, dónde puede estar la boca de pasta base, es el que cuando ocurre un hecho ya está sabiendo para dónde rumbear. En cambio, estos comandos centralizados, cuando llegan al barrio, ya primero que nada no lo conocen tan bien, y muchas veces es totalmente improductivo lo que puedan hacer, porque ha estado retaguardia. Entonces nosotros... Usted pide mayor énfasis en la policía comunitaria, por ejemplo. Yo pido que las comisarías vuelvan a tener la gente que tenían hace 20 años. Vamos a entender, acá hay más policía que hace 20 años, y los uruguayos somos los mismos, ¿no? La cantidad, ¿no? ¿Por qué está faltando donde antes había 10 agentes, ahora hay 2? ¿Por qué? Porque se lo ha llevado a otras funciones, hacia retaguardia, hacia atrás, o se lo ha puesto en cargos administrativos, o se los ha sacado de la calle junto a los vecinos. Queremos que se revierta eso, que se vuelva a poner al policía en los lugares junto a los vecinos, que las comisarías de campaña tengan gente, tengan móvil, que las comisarías de barrio tengan gente, tengan móvil, que haya la posibilidad de actuar rápidamente. Creo que ese sería el cambio más importante. Lo he hablado y se está en cierta forma implementando, pero muy lentamente. O sea, los cambios no son tan significativos para que sea apreciado y que cambie la lógica del delito hoy. Esa es una de las propuestas que yo creo que es esencial. Pero ahí hay un fondo presupuestal, Manín. Usted con los mismos policías lo puede hacer si los va, vamos a entender. Antes no, era la misma cantidad de efectivos del Ministerio del Interior y tenía... Le pongo como un ejemplo, en la comisaría había 20. Ahora, con la misma cantidad de efectivos de Ministerio del Interior, esa policía tiene 4, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces se ha cambiado el lugar donde están los efectivos, se han cambiado muchas cosas, que es lo que hay que revertir y volver a lo de antes. No necesariamente hay que ingresar miles de policías más, no, hay que hacer una redistribución de manera tal que estén junto a los vecinos. Eso es lo primero. Y el otro gran punto, la gran pata de este tema, que hay que atenderla en forma muy contundente, es el tema carcelario. Aquí todos los meses salen en libertad cientos y cientos de personas que cumplieron su condena, salen sin haber adquirido ningún hábito, ninguna habilidad, salen a veces habiendo tomado contacto con gente más pesada en el delito, terminan con altas probabilidades de volver a delinquir. Muchas veces no tienen un entorno familiar, salen con un boleto, le dan la plata para el boleto y nada más. Entonces es un hecho, o es muy probable, que a los pocos días esté delinquiendo nuevamente. O sea que estamos volcando todos los meses eventuales delincuentes. Habrá el nivel de reincidencia en nuestro país es tremendo. Yo lo escucho atentamente, usted me dice con el boleto. ¿Cuándo salen con el boleto? A veces salen y hacen dedo para volver a su casa, ¿no? Y aparte... ¿Y cómo se hace eso? El nivel de reincidencia detectado, porque capaz que son muchos más. Bueno, sí, también. Sí. Pero ¿cómo se soluciona eso, senador? Nosotros lo hemos propuesto en campaña. Acá hay que ir a un trabajo obligatorio del recluso. ¿Cómo es eso? ¿Dentro de la misma cárcel? Una persona. ¿Dentro del predio carcelario? Dentro del predio carcelario. Aquí, una persona, vamos a poner un ejemplo, tiene 4 años de condena. Tiene que pasar 4 años en la cárcel. Los 4 años trabaja de lunes a sábado, 8 horas diarias, en una determinada actividad. Carpintería, herrería, huerta, encuadernando libros, lo que a usted se le ocurra, chef de cocina, porque los hace cocinar, lo que sea. Cuando sale con hábito de trabajo, porque trabajó 4 años, y sale con una habilidad. Y aparte hasta puede salir con un dinero si se generaron proventos, es decir, si la cárcel vendió los muebles que hizo la carpintería, o vendió las verduras que se cultivaron, o vendió lo que hizo la herrería. Entonces una parte de ese dinero se le paga como un sueldo al recluso que trabajó. Es decir, habilidad,
hábito de costumbre y tal vez algún dinero. De esa forma, la persona es mucho más probable que no reincida nuevamente. Tiene que ser obligatorio el trabajo, no voluntario. Hoy es voluntario y se le redime cada tantos días un día de condena. Es decir, hay estímulos, pero no se obliga. Y los números dicen que la ínfima parte de los 14.000 pesos son los que trabajan. La gran mayoría no trabaja. Están en el ocio, rodeados a veces de gente mucho más pesado que ellos, delinquiendo desde la cárcel en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué solución hay si eso no se arregla? Y yo lo que estoy diciendo, mire que no estoy descubriendo el agujero del mate, esto lo hacen en otros países. ¿Y cuál es la consecuencia? No hay reincidencia. Países Bajos, Japón, o sea, son otras culturas, todo lo que usted quiera, pero lo hicieron de otra manera. Entonces, si seguimos con esta lógica, bueno, todos los meses estamos sacando a la calle posibles reincidentes. Vamos, que yo no quiero estigmatizar porque habrá gente que sale muy bien, pero todos sabemos que muchos de ellos, porque aparte no tienen opciones tampoco. ¿Y qué tiene que pasar para hacer esto? ¿Qué le respondieron a ustedes? Lo que pasa que acá empezamos con los convenios internacionales, con lo que dice tal repartición de la ONU, con esto que no se puede obligar. Bueno, la Constitución de la República, que es para nosotros lo más importante, que está por encima de todos los convenios internacionales y todo, la Constitución de la República dice que la cárcel tiene que ser para rehabilitar al recluso. Lo dice claramente, con toda la letra. Y ustedes se paran en ese término de rehabilitación. Para nosotros, claro, la rehabilitación es el trabajo. Pero para nosotros y para cualquiera que lo piense, ¿cómo va a rehabilitar usted a una persona si no le genera hábitos de trabajo y no le da una habilidad? ¿Cómo se va a rehabilitar? Si usted lo tiene 4 años como están ahora, ocioso, mirando el techo, aparte en lucha de bandas adentro de las cárceles, que todos los días muere un recluso, que es dantesca la realidad de las cárceles, dantesca. Un relator de Naciones Unidas dijo aquí, vino acá ya por el año 2012 y dijo, las cárceles del Uruguay son un centro de tortura, lo dijo con todas las letras. Y a nadie se le movió un pelo. Lo sigue siendo. Hace 2 o 3 meses sacaron a una persona que estuvo 3 meses secuestrada literalmente, senadora, dentro de un establecimiento carcelario en nuestro país. Un recluso se comió a otro, ¿no? Hace unos meses. Bueno, sí. Entonces, yo digo, las cosas que están pasando, todos sabemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir ajustándonos a lo que se firmó en tal año? No, si va en contra de lo que le sirve al país, habrá que denunciar ese convenio, es decir, no lo vamos a cumplir, vamos a ir por nuestra Constitución. Vamos a rehabilitar al preso de la manera que entendemos que hay que rehabilitar. Usted lo ha dicho en varias ocasiones, que el gobierno a veces resulta ser tibio y burocrático. ¿Este es uno de los casos? Sí, yo me refería a otro tema. La tibieza es cuando no vamos a fondo en la investigación de hechos de aparente corrupción que han ocurrido en este país. La tibieza es cuando no se hacen los cambios a fondo que hay que hacer para cambiar la realidad del país. Yo creo que hay a veces como un miedo a hacer las cosas que todos sabemos que hay que hacer. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando habla de corrupción, ¿a qué se refiere? Yo le digo, de repente, no hacer las auditorías que hay que hacer en determinados ámbitos. Ha habido algún ministro que dijo, en mi ministerio no vamos a hacer auditoría. Y bueno, nosotros estamos pidiendo informes hace rato a ese ministerio y a otros. ¿Quién? No quiero dar nombres porque no. Bueno, pero ahora que me tira el titular, por lo menos el colgado. ¿Qué ministro dijo eso? Cuando asumió el ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo, el anterior, cuando asumió Heber, el ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo, no vamos a hacer auditoría porque son muy caras, etcétera. Bueno, nosotros estamos pidiendo informes de varias de las obras que se hicieron en el periodo anterior. Cuando tengamos toda la información vamos a ver qué hacemos, pero estamos convencidos de que hay mucho para investigar, ¿no? De la gestión pasada en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por lo menos queremos saber, tal vez después cuando tengamos los datos decimos, no era como pensábamos. ¿Y pudo haber existido, a su entender, corrupción? Yo creo que en la anterior conducción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por lo menos pudo haber existido mal uso de los dineros. Cuando acá se inaugura una ruta y a los 3 meses esa ruta empieza a tener agujeros por todos lados, algo falló. Y yo tengo derecho a pensar que es bueno investigar qué es lo que falló. ¿Y eso ha pasado? Ha pasado, sí, cómo no.
¿Cuántas rutas hay que se inauguraron y a los pocos meses empiezan a tener más agujeros que un queso? ¿Cuántas hay? Yo conozco personalmente más de una. ¿Cuál, por ejemplo? Ruta 30, por ejemplo, la que va a Artigas, ¿no? La inauguraron. Usted se acordará cuando la inauguraron aquella escena, los empujones de Bonomi con un local ahí. La inauguraron y a los 3-4 meses estaban ya los agujeros en la ruta. Entonces yo quiero saber esa ruta, en qué condiciones se concesionó, qué se pagó, qué se controló. Bueno, entonces cuando yo digo tibieza, digo, ¿por qué no se hace en forma orquestada en todas las reparticiones del Estado auditorías a fondo? Y no nos referimos a auditorías contables. Mire, nuestro director en la UTE exigió que la auditoría no fuera contable, que fuera de gestión. Porque acá no es, si yo pagué 10.000 pesos y está el recibo, está todo bien. Acá es saber por qué pagué 10.000 pesos y a quién le pagué. Eso es lo importante. Entonces se hizo la auditoría de gestión en la UTE y surgió todo lo de Gas Sayago, que ahora estamos en el tema de la justicia. ¿Eso lo sacó a luz Cabildo, dice usted? El director nuestro en UTE fue el que exigió que fuera de gestión y no contable la auditoría. Claro, porque, a ver, el recibo se puede conseguir. Los números siempre se pueden hacer cerrar. Lo que sí es por qué se hizo tal cosa. Entonces ahí empezó a saltar, ¿por qué se hizo tal gasto? Y tal gasto era necesario. Bueno, en el tema de Gas Sayago es inaudito, ¿no? Todo lo que se gastó para algo que nunca funcionó, ¿no? ¿Y por qué cree usted que el gobierno no quiere auditar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Bueno, yo digo que hay ciertas, a veces, actitudes que significan, bueno, no vamos a estar enredados en temas con el pasado, no queremos estar, digamos, en una permanente disputa, vamos a generar un clima de trabajo en conjunto, todo está bárbaro, pero hay temas en los cuales es peor no ir a fondo con el pasado, con la gestión anterior, es peor, porque después, en el tiempo, todos los problemas se le van a achacar a la nueva administración, y más sabiendo que quienes estaban en la administración anterior son profesionales a la hora de echarle las culpas a los demás. Entonces no le podemos dar ese cachón de que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, y que como no fue nadie ante la justicia, como no se llegó a nada, entonces van a decir, ¿vieron? Nosotros éramos la Madre Teresa de Calcuta, nunca tocamos a nada, éramos los más honestos y todo, porque no terminó nadie en prisión o nadie ante la justicia, o al menos aclarado los temas, porque a veces no son temas de delito, son temas de negligencia, de mal uso, de desprolijidad, de incapacidad para la administración. A veces ese es el tema de fondo, incapacidad para la administración. Bueno, pero eso que quede claro, que se sepa, que se vea, fueron unos incapaces para la administración en tal repartición, y no que pase desapercibido, nada. Entonces dentro de 5 años vienen con el discurso, vieron que nosotros éramos los reyes de la honestidad porque no fue ninguno ante la justicia. Eso es lo que yo quiero decir cuando hablo de que hay tibieza. Honestamente puedo llevarme la grata sorpresa de que no hubo ningún delito en ningún lado, pero honestamente yo creo que lo bueno es investigar y estar seguro de todo lo que se fue dado. Usted hablaba de la tibieza, pero también de la burocracia. Pero ahora, la burocracia amerita cambiar las reglas de juego también, ¿no? Y bueno, la burocracia es algo que frena todos los procesos de desarrollo, corre gente, corre inversores. Es algo que, por supuesto, amerita cambiar reglas de juego, claro que sí. Pero es un tema ya más complejo, digamos, porque es algo endémico del Uruguay, es algo de toda la historia del Uruguay, y seguramente nos vamos a morir y vamos a seguir viendo eso. Marini, hacemos una pausa, ¿le parece? Ya regresamos con más Uruguay Debate, no se vaya. Hola, soy Amalia, candidata por las bases a la departamental de Canelones por el Frente Amplio. Soy Mónica Bueno, candidata a la presidencia del Frente Amplio de Canelones. Soy Óscar Amigo, candidato a presidente en la departamental del Frente Amplio de Canelones. Soy Susana Muñiz y soy candidata a presidenta de la departamental del Frente Amplio de Canelones. Este 5 de diciembre, poné tu voto para el FA que todos queremos.
más participativo, inclusivo y solidario. Que demostremos que la fuerza política, nuestro Frente Amplio, es la primera fuerza política del Uruguay. El Frente Amplio es la herramienta fundamental del pueblo uruguayo. Vamos a renovar la herramienta y los precisamos a todas y todos. Muy importante que todas las Frente Amplistas y los Frente Amplistas vayan ese día a votar. Así que te pedimos que vayas a votar. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Entramos en la recta final, los últimos 6 minutos del programa Manini. Bueno, vamos a hablar de la luz. Lo he visto recorriendo localidades, no por allí muy grandes en cuanto a población, pero sí importantes en el departamento de Canelones. Estuvo, si mal no me equivoco, hace un par de fines de semanas atrás en Míguez, en Montes, y así usted hizo un encare tal vez un poco distinto del asunto, porque usted hablaba sobre quiénes se favorecen si la LUC se deroga. Es así como usted de alguna u otra forma llevaba el tema o aterrizaba el tema. ¿Por qué? ¿Por qué esa vuelta de rosca, digamos? ¿Y quiénes son los que se favorecen si se derogan estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, según su parecer, senador? Claramente no se favorece el ciudadano de a pie. No se favorece aquel que gracias a esta ley puede exigir que su salario se lo paguen en efectivo. No se favorece a aquella familia que quiere adoptar un niño en menos tiempo, no en 5 años, sino en 1 año y medio máximo. No se favorece a aquel que quiere cambiar de compañía de celular y se puede llevar el número ahora y antes no se lo podía llevar, o sea, el número propio hoy creo que tiene cierta importancia. No se favorece a aquel que un día de huelga quiere trabajar y por la LUC puede trabajar. No se favorece a aquel que quiere transitar y un piquete le va a trancar el paso. Si se deroga la LUC, ninguno de ellos se favorece. No se favorece el dueño de casa, que tiene derecho a defender su casa sin terminar inexorablemente preso. No se favorece la policía, que hoy puede exigir la documentación
a alguien que esté en actitud sospechosa, que puede hoy hacer uso de su arma y se presume la legítima defensa. Yo creo que ni un ciudadano de a pie honesto es favorecido si se derogan los 135 artículos de la LUC. Aparte hay una cosa clara, a alguno puede no gustarle un artículo, pero si se derogan todos los 135. Los que generan todos estos beneficios para la gente se derogan todos. Entonces, ¿quiénes se favorecen? Bueno, en primer lugar, aquellos que están dispuestos a desafiar la autoridad, a apedrear un móvil policial cuando entra a un barrio a detener un delincuente, como lo hemos visto por la televisión muchas veces, aquel que quiere ingresar a la casa ajena de madrugada, ese tampoco se favorece porque la puede pasar muy mal. No se favorece la patota sindical que quiere evitar que entre a trabajar el que quiere trabajar o quiere cortarle el paso a alguien. Esos son los que no se favorecen. Entonces, yo creo que es claro que si miramos la gente, el ciudadano de a pie, el ciudadano honesto del Uruguay, la ley de urgente consideración debería quedar firme, debería votarse el no a la derogación. Creemos que es claro, ese es nuestro enfoque, y aparte, como se ha dicho más de una vez, esto lleva casi 1 año y medio de vigencia, que empiecen a dar ejemplos de gente que le haya sido perjudicada por esta ley. Creo que no hay nadie perjudicado. Así que Manini, y políticamente, ¿es una pulseada del PIT-CNT y del Frente Amplio al gobierno? ¿Qué pasa si se gana el referéndum por parte de ellos? Indudablemente va a ser un éxito político que se va a buscar capitalizar por la oposición, tratando de pavimentar el camino hacia la recuperación del gobierno en el año 24. Eso es claro. Pero vamos a entender que acá el mundo no se termina con la LUC, ¿no? En el año 92 hubo un plebiscito del doctor Lacalle Herrera, el presidente, que perdió el plebiscito, y en las elecciones del 94, digamos, no ganó, pero estuvo ahí en la conversación, digamos, no le fue lapidario haber perdido el plebiscito, el referéndum, perdón, no plebiscito. Yo creo que no es el fin del mundo, pero indudablemente si triunfa el sí, va a ser un éxito político para quienes le ponen palos a la rueda permanentemente al gobierno, para quienes quieren infringirle un golpe político al gobierno, que en definitiva es eso, de eso se trata, porque acá nadie puede decir que están apoyando el sí para favorecer a la gente, que el que lo diga tiene un rostro de piedra. Como integrante de la coalición, estos 3 ministros que cayeron en lo que va de gestión, 20 meses aproximadamente, si Manini fuera el presidente, ¿hubiese manejado la situación de una manera distinta? Mire, honestamente, preferiría no entrar en ese terreno porque no tengo los detalles de lo que hay atrás de cada cese de ministro. No tengo los detalles, ¿no? Talvi se fue, eso lo sabemos todos. Y bueno, Uriarte fue un cambio. Bueno, ahí está, y Cardoso, bueno. Sí, no, y también Bartoli. Sí, también el Ministerio... 4, perdón. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social también hubo un cambio. Ahí está. Esos cambios muchas veces obedecen a cosas coyunturales. No es lo deseable que los ministros cambien, porque si cambian es porque algo no estuvo perfecto. Algún problema había que terminan cambiando uno por otro, ¿no? Alguna desinteligencia o alguna disconformidad de alguien hubo que al final terminaron cambiando uno por otro. Entonces, si usted me pregunta, lo mejor es que el gabinete siga el mismo, porque eso significa que las cosas van bien. Pero no estoy en los detalles y honestamente no quisiera entrar en el terreno de criticar o de decir que estuvo bien o mal. Eso son cosas que son ajenas a mí y a nuestro partido. Nuestro partido tiene los 2 ministros con los cuales empezó el gobierno, están en funciones y están trabajando, dando todo de sí para sacar adelante sus carteras, y no tengo por qué opinar de ministerios de otros partidos. ¿Debilitó a la coalición esto? Yo creo que no. Un cambio de ministro, ¿por qué la va a debilitar? ¿Por qué? Al contrario, hasta a veces hasta la puede fortalecer si lo que viene es mejor o más efectivo o más... Pero el Partido Colorado, por ejemplo, se le cayeron 2. Sí, el Partido Colorado cambió los 3. Bueno, Uriarte también, perdón, sí, 3, claro, Talvi, Uriarte, Cardoso. Bueno, pero eso obedecen a situaciones puntuales, coincidieron que eran del Partido Colorado, pero yo honestamente no creo que se pueda hablar de debilitamiento o fortalecimiento por el solo hecho del cambio de ministro. Repito, no es deseable porque eso es señal de que algo no andaba, ¿no? Pero
si se da, en todos los gobiernos ha habido cambio de ministro siempre, no hay por qué tampoco magnificar el tema. Manini, ¿por qué lleva adelante y hace el planteo de la prisión domiciliaria a mayores de 65 años? Digo, políticamente tal vez no es lo correcto y no tiene necesidad Cabildo Abierto con esos 11 diputados, con esos 3 senadores, con esa buena votación, meterse en esa camisa de 11 varas, como se dice popularmente. ¿Por qué lo hace? Bueno, mire, ¿Cuál es la razón? Nosotros entendemos que, primero que nada, el proyecto de ley está pensado en general para todos los mayores de 65 años. No está pensado para determinado público. Claro, porque se le atribuye a los militares. Ese es el cuestionamiento político a Cabildo, si se quiere, ¿no? Hoy hablamos de la situación carcelaria, del centro, del centro de tortura, que es la situación carcelaria. La OMS define a los mayores de 65 años como población de riesgo ante la pandemia, pero población de riesgo, digamos, sanitario. Tener a una persona presa en las situaciones de las cárceles nuestras, pudiendo estar presa en su domicilio, porque hay que dejar bien claro que nuestro proyecto no habla de liberar a nadie. Dice, en vez de cumplir en la cárcel, que cumpla con una tobillera en su domicilio, y si no respeta esa prisión domiciliaria, va de vuelta a la cárcel, eso está claro. Entonces, yo creo que contribuye un poco a descomprimir ese sistema carcelario dantesco que hoy tenemos. Creo que es humanitario, realmente es humanitario, porque la familia de un preso añoso, generalmente hay una esposa añosa también, hay toda una complicación, hay gente que la familia vive en el interior y con los años a cuestas, a veces octogenarios, tienen que venir a visitar al preso, genera toda una situación. Yo creo que esto es humanitario, esto no es lo que hizo el primer ministro del Interior de Tabaré Vázquez, que liberó centenares de presos, no es eso. Esto es llevar a gente que hoy no significan ningún riesgo para la sociedad, por la edad que tienen, por sus antecedentes de que no han ni pasado un semáforo en roja durante tantos años. Hoy se los pone en la cárcel, en cierta forma contraviniendo lo que dice el artículo 26 de la Constitución, que dice que la cárcel no debe servir para martirizar al recluso. Lo dice así, con esas palabras. Hoy lo que se está haciendo es martirizando al recluso y a su familia. Entonces, nuestro espíritu es, digamos, ir en concordancia con ese artículo de la Constitución, y nosotros creemos que eso es bueno y que la sociedad no se ve amenazada por este grupo de gente que está cumpliendo en prisión, si lo va a cumplir en su domicilio. La sociedad creo que no está perdiendo nada. ¿Tiene ya los números de cuántos presos podrían llegar a quedar liberados? ¿Liberados no? Perdón. ¿Pasar al régimen domiciliario? Son 100 y pico largos, cerca de 200 segundos, manifestó a nosotros el director del INR. ¿Y qué pasa con esos diálogos extraoficiales que hay dentro de la propia coalición? ¿Se necesita votos de la oposición para esto? No, alcanza con los votos de la coalición. ¿Y están? Bueno, hay algunos que están todavía analizando y no han adoptado posición. Yo creo que el proyecto en sí es un proyecto humanitario, va en el sentido de lo que se necesita. Acá hace un año y pico el comisionado parlamentario Petit Muñoz dijo que hay que mandar a la gente mayor para su casa, lo dijo él hace un año y pico. Claro, era el momento de más temor ante la pandemia, no el peor momento, pero el de más temor, los primeros meses de la pandemia, fue cuando lo dijo. Pero este proyecto nosotros lo hicimos en el peor momento de la pandemia. Se presentó ya cuando la pandemia empezó a aflojar, digamos, y ahora parecería que la pandemia está dominada, pero todos vemos que en el mundo hay rebrotes y puede pasar de vuelta un pico de la pandemia. Entonces, el propio comisionado parlamentario dijo que es bueno mandar a los mayores de edad, de determinada edad, a su casa, y bueno, creo que esto va en consonancia con eso. Manini, la verdad quedan un montón de cosas por charlar, ¿no? Pero bueno, será para la próxima, ¿le parece? ¿Cómo no? A las órdenes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Bueno, a ustedes también el agradecimiento por habernos acompañado en una nueva entrega de Uruguay Debate. Será hasta la próxima. Chau, que pasen bien.